cómo funciona la interacción. ¿Ok? Tengo identificadas exactamente dónde hay una posible amenaza sísmica y realmente en esa zona donde se produjo este sismo, y que por cierto en los últimos años se han producido algunos sismos ahí. Si ustedes hacen el análisis, los sismos anteriores que hemos tenido parecen ser premonitores de este sismo que ocurrió ahora. Pero si ustedes van a la base de datos sísmica mundial, van a encontrar que este sismo no está registrado. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo importante de tener en cuenta? Vean, señores, una cosa es el fenómeno sísmico, otra cosa es el diseño sísmico. El diseño sísmico, hay varias corrientes de diseño. Y hay algunas corrientes ya establecidas y hay otras que se están estableciendo. Es decir, yo normalmente trabajo en líneas de investigación que tienen que ver para establecer nuevas líneas de diseño. Entonces, a nivel de diseño sísmico, hay varias líneas de trabajo. Pero el diseño sísmico se fundamenta, o su primer insumo, es el comportamiento sísmico. Entonces, para el comportamiento sísmico hay que definir claramente, por ejemplo, cuál es la amenaza probable, dónde hay una posibilidad de sismo y a qué distancia ocurre. Entonces, hay que identificar las amenazas sísmicas. Esa es una manera de observar el problema, ¿no? Porque también hay quienes cogen la norma y siguen como receta la norma y ahí no tienen mucho que estar pensando cuál es el sismo probable porque, o la amenaza probable, porque la norma les da la amenaza probable. Entonces, ustedes se ahorran un paso. Lo malo es que esa amenaza probable de la norma no es muy severa. Ese sismo probable de la norma no es muy severo. Y muy probablemente en un entorno real puede ser superado. Entonces, para ciertas estructuras conviene hacer un análisis de cuál puede ser el sismo esperado o la amenaza esperada. Entonces, por eso, bueno, se ha avanzado. Entonces, en el tema de diseño hay varios lineamientos, pero el insumo es el comportamiento sísmico. Y entonces, dentro del comportamiento sísmico y bajo esta óptica que les estoy explicando, es importante saber cuáles son las amenazas sísmicas. Y resulta que las amenazas sísmicas salen de un análisis estadístico de los datos duros, porque no nos podemos inventar. Los datos duros son aquellos que aparecen en las bases de datos mundiales. Entonces ya llevamos nosotros desde los años 1900 registrando terremotos con datos, con aparatos electrónicos. Quiere decir que al día de hoy, pues ya casi en poco tiempo, menos de un mes, ya tendremos 122 años de datos de registro sísmico. 122 años. Entonces, si tú en 122 años no ha pasado un evento, tienes que asumir que eso no va a pasar. O sea, si en un sitio tú has visto 122 años y no ha pasado nada, seguramente no pasará nada ahí. Porque así lo dicen los últimos 120 años. Ahora, viene un adivino y lee una bola de cristal y dice, aquí va a pasar algo, y lo dice Entonces viene el técnico y dice, no, pero mis datos me dicen que ahí no va a pasar nada. ¿Ya? No creo en los adivinos, pero estoy poniendo un ejemplo para que un poco se entienda que aunque tú tengas una ventana de 120 años y estés asegurando que nada puede pasar, realmente la probabilidad de que nada puede pasar no es total, no es 100%, porque siempre hay un margen de error.
Porque puede ser que ahí sí haya habido un sismo anteriormente, pero haya sido antes de los 120 años y tú no lo registraste y por eso no está ahí. Les digo esto porque el sismo de Perú nos dejó, a mí me dejó sorprendido porque yo conozco toda la sismicidad de la región y en ese preciso sitio yo no esperaba un sismo de 7.5 y peor superficial. Realmente, de acuerdo a los datos duros, esa cuestión no estaba planificada, pero ocurrió. Y ocurre como un ejemplo de que si analizamos los datos duros, estamos cubiertos en un 80-90% de lo que puede pasar. Pero siempre hay un 10%, 20% de imponderables que pueden pasar aunque no los veas. ¿Y por qué? Porque la historia del mundo, pues el planeta tiene miles de millones de años y una ventana de 100 años es casi como un segundo. Entonces no pesa, no pesa. Así que les preguntaba esto para que ustedes tengan un poco la visión. Casi todos los sismos que han ocurrido en estos últimos años, yo los planteé, alguien puede decir los pronostiqué, pero no me gusta la palabra pronosticar, yo los dejé planteados como amenaza sísmica en un trabajo que se hizo en la escuela en el 2004. ¿Cómo lo logré hacer? A través del método de la energía liberada. ¿En qué consiste ese método? Consiste en mapear la energía que se libera y entonces estudiarla de esa manera. Identifiqué 9 amenazas sísmicas, todas ya han ocurrido, menos 2. Esas 2 esperamos que ocurran. O sea, estoy segurísimo que van a ocurrir. Pero la que ocurrió el otro día en el oriente, realmente no la teníamos en el mapa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay parte de la actividad sísmica que viendo solo los 120 años que tenemos de registros, ya esos 120 años no es suficiente para proyectar todo lo que puede ocurrir. ¿Ya? O sea, habrán sismos que no los veamos ahí, pero que sí van a ocurrir y sí pueden darse en algún momento, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores, hasta ahí? ¿Cómo se llama esta materia? Ingeniería química. ¿Cómo se llama? Ingeniería sísmica. Optativa 1. Esa es la forma. Qué bueno que sepan qué materia es. Por eso estamos hablando de sismo. ¿En qué consiste el método de la energía liberada, ingeniero? Álvaro Díaz. Ya. Déjame. Voy a intentar cambiar, porque hoy día le hice conectar a este sistema. Propiedades, creo que era. A ver. Hoy le hice conectar a este sistema un cable. Entonces ahorita estoy conectado por Wi-Fi. Aquí está, creo. Y ahora le voy a conectar por cable, porque por cable supuestamente es más rápido. Y bueno, vamos a probar hoy día las dos formas. Habilitar. Está habilitando. Ya está habilitado la conexión por cable. Ahora deshabilito la conexión por Wi-Fi. ¿Ok? ¿Me están escuchando normal, no? Perfecto. Bueno, interesante la pregunta. Iba a pasar lista, pero no voy a cortar ¿cómo se llama? La lógica de lo que estamos conversando, así que voy a responder la pregunta. A ver, les comento. Se los voy a explicar con lujo de detalles, o sea, cómo llegué a plantear esta teoría. Y quiero que ustedes entiendan lo siguiente, señores. Ustedes, a ver, les pregunto, porque a mí me gusta mucho el análisis y la lógica.
¿Ustedes creen que el tema sísmico es un problema de ingeniería civil o es un problema de geología? A ver, Jonathan Cruz, a ti ya creo que ya te pregunté, pero igual, dame tu opinión. ¿Es un problema de geología o es un problema de ingeniería civil? El tema sísmico, el tema de los terremotos. Eh, Más, yo opino que va más a la geología, Ya, pero la ingeniería civil también está ahí algo ligada al tema, porque de eso se, se basa para el diseño de las estructuras. correcto. Así es. Pero sí, yo creo que más es la ingeniería, la geología la que tiene que estar con el tema del sismo. Ok. Ya, tómala. ¿Qué piensas tú? Buenas tardes, ingeniero. Que la geología sí puede encarar todos estos movimientos, pero en sí el que trata de prevenir es la civil, porque en base a todo como estos estudios debería al menos realizar estas estructuras más resistentes a estos movimientos. Correcto. Ahora, Villafuerte, ¿la carrera de geología es más matemática o más filosófica? Más estudio, imagino que son más estudios del suelo, del sismo y todas esas cosas. No es tan matemática, ¿no? O sea, ¿cuál es más matemática, la ingeniería civil o la geología? La ingeniería civil. ¿Tú conoces en geología alguna materia de matemáticas? En realidad no sé qué materias ven en geología, por eso pienso que más matemática en ingeniería civil. Correcto. Ya, entonces, como ustedes han mencionado, y voy a entrar a responder la pregunta, pero previo les doy esta introducción que tiene que ver con la materia para que ustedes entiendan. La materia, señores, se llama ingeniería sísmica, ¿no? Ya lo dijeron. Uy. Ahora. No me funciona el pen. Esperemos a ver que se reinicialice. Y bueno, les voy a explicar. Les iba a dibujar, pero ya verbalmente. Miren, la materia se llama ingeniería sísmica, ¿ya? Pero la especialización que tiene que ver con esta materia se llama ingeniería de terremotos, ¿ok? Fíjense que hay una diferencia entre ingeniería sísmica e ingeniería de terremotos. Pero a nivel internacional, la especialidad que trata de estos temas no le llaman ingeniería sísmica, sino que le llaman ingeniería de terremotos, ¿ya? Yo estudié en Japón ingeniería de terremotos. Y fíjense que ingeniería de terremotos no es estructuras. Entonces, la materia de ingeniería sísmica tiene mucho más que ver con ingeniería de terremotos que con el diseño estructural en sí mismo, marcando una diferencia. Entonces, la ingeniería de terremotos, que es la que tiene que ver con la ingeniería sísmica, ya básicamente es lo mismo. Por eso yo estoy alegre dando esta materia, porque es lo que yo estudié en Japón, específicamente. Yo, la ingeniería de terremotos estudia el concepto del desastre natural del terremoto desde que se origina hasta sus efectos. ¿Ya? Entonces, el terremoto tiene un espectro amplio de análisis. Ya les voy a poner para compartir. Puede ser así. Mejor comparto. Ya. El terremoto tiene, ¿no?, un espectro amplio, porque es amplísimo las líneas de investigación dentro de la parte de terremoto. Entonces, por ejemplo, la tectónica
de placas. La deriva continental. ¿Sí? ¿Qué más? No sé, todo lo que es el proceso, movimiento convectivo. Bueno, si me pongo a escribir todo, no me va a alcanzar la hoja. Entonces, aquí voy a poner el punto suspensivo porque falta bastante. Luego de que paso esa parte, ahora voy a ver el epicentro, el hipocentro, el traslado de la onda, la energía que ingresa a la estructura, la respuesta dinámica de la estructura. ¿Ok? Fíjense cómo es amplísimo. Y eso no solo termina ahí, porque la ingeniería de terremoto también abarca, y que podríamos decir la ingeniería sísmica, también abarca la manera de cómo paliar el desastre. Porque desde el punto de vista ingenieril, cuidado, van a creer que el peor problema nuestro con el terremoto es que la estructura se caiga. Más personas se mueren muchas veces, ¿no?, por los efectos post-terremoto que los previos. Lo vimos en Pedernales. Resulta que sin luz, sin sistema de ningún tipo de servicios básicos, la gente empezó a morirse de sed. Entonces usted dice, pero ¿qué tiene que ver un terremoto con el agua? Bueno, la gente se moría de sed. Ya pasó el terremoto, se cayeron las estructuras, muchos quedaron enterrados, pero la gente seguía muriéndose por falta de agua. Y no solo eso, sino que había gente herida, gente muerta, y se necesitaba agua para hacer las labores normales de limpieza. Y no se podía. Pregunto, ¿el agua es un tema de ingeniería civil o no? ¿La provisión de agua es de ingeniería civil o no? Sí, ingeniero. Claro. Todo es nuestra responsabilidad, todo. Y entonces eso es lo importante, que ustedes entiendan, todo es nuestra responsabilidad. Si en un sismo, como ocurrió en el último sismo fuerte, en el de Quito, se viene abajo una montaña, esa montaña pudo haberse protegido a través de un sistema de protección de talud. ¿Quién hace y diseña el sistema de protección de talud? El ingeniero civil. ¿Sobre qué cayó ese material? Sobre una carretera. ¿Quién hace la carretera? El ingeniero civil. ¿Quién repara la carretera? El ingeniero civil. Señores, el tema de terremotos es un problema de la ingeniería civil. Es el pan nuestro de cada día. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos muy metidos en esta parte del problema. Acá estamos los ingenieros civiles. Y resulta que esta parte del problema parece ser un problema más geológico, no geotécnico, porque la geotecnia también es ingeniería civil, ¿no? Pero esta parte del problema parece ser, digo, no digo que es. Y estoy tratando de explicar para que vean que no es geológico. Entonces, esto parece ser más un tema geológico. Y esto parece ser más de ingeniería civil. Pero resulta que los ingenieros civiles acá dependen de los datos que salen de acá. Acá se dan los datos. Los datos nacen de aquí. Y el ingeniero civil, para hacer sus diseños y sus proyecciones, depende de los datos que salen de acá. Pero este lado, nosotros creemos que está más dado al tema geológico y que lo manejen los geólogos. Pero resulta que la formación del geólogo no es numérica.
La formación del geólogo es muy filosófico, es muy teórico. El geólogo es un filósofo, un experto en las épocas de la Tierra, de dónde viene cada macizo rocoso, cada tipo de formación geológica. En realidad son genios en ese aspecto. Pero ellos no están tan adaptados al tema de el cálculo. Y nosotros, en cambio, exigimos cálculos exactos. Y resulta que cuando llega el insumo viene de personas que no le dan tanta importancia a la exactitud. Y entonces perdemos precisión. Por eso, señores, es que nosotros, los ingenieros civiles, nos encargamos casi de todo lo que es terremotos y entregamos a los geólogos una parte pensando que es lo correcto. No es lo correcto. ¿Por qué? Porque el insumo para el análisis y el diseño nace de aquí y ese insumo no tiene la precisión del ingeniero. Y entonces cuando te llega el insumo, que es la base de tu diseño, está plagado de empirismo. Díganme ustedes, estudiantes de noveno, ¿qué hacemos en un diseño estructural, en un diseño sismo resistente, cuando los datos iniciales están plagados de empirismo? Ortega, por favor, la respuesta. Se podría decir que, o sea, son datos que no tienen ningún respaldo. Correcto. Mira, hay una parte del empirismo que es buena, hay otra parte del empirismo que es mala. Porque ¿sí? no es algo científico, o sea, no es algo que está realmente, como quien dice, comprobado, verificado que sí va a suceder o que está demostrado. Correcto. Esa es la parte mala. Te pongo los dos casos. La parte buena del empirismo es que, por ejemplo, ahora que estamos viviendo estas cosas tan terribles que se viven, viene alguien, un científico, y te dice, vea, párese de cabeza. Parándose de cabeza usted se cura. ¿Ya? O sea, cualquier cosa que te diga. ¿Y por qué? Porque lo dice la revista tal. ¿Ok? Ya. El empirismo te dice que la ciencia se basa en la observación. Esa es la parte buena del empirismo. La ciencia nace en la observación. Si tú dices, mira, a las 6 de la tarde, todos los días, yo observo el cielo y el cielo se pinta de rojo. Eso es una observación. ¿Estamos claros? Eso es empírico. Eso es científico, porque la observación es científica. Cuidado. Cuidado, hay confusión en esto, porque ahora estamos viviendo una confusión en que lo científico es algo que viene de Dios o que viene de un gran sabio. No, lo científico viene de la observación. Por eso el ignorante Newton descubre, digo ignorante siendo irónico, que es un genio. Newton es un genio. Pero Newton descubre la gravedad porque se le cayó una manzana en la cabeza, ¿no verdad? Así dice la historia. Y no hay nada más empírico que una manzana que se le cae en la cabeza a Newton. Pero lo bueno del empirismo es la observación. La observación. Yo observo algo y digo, mira, aquí puede estar pasando algo. Pero el asunto es que la observación es el primer paso para la ciencia. Cuidado, la observación es parte del método científico. Otra cosa es que te digan, oye, párate cabeza y te curas. Pero tú ves que eso no funciona. Eso no es científico, por mucho que lo diga una revista. Los científicos nacen en la observación. Si algo tú ves que le pasa a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, ese es el principio de la observación y del empirismo y de la ciencia. Luego de la observación vienen otros
pasos en la ciencia, que es la hipótesis, ¿no verdad? La prueba de la hipótesis. Y si pasa la prueba, entonces ya vuelve ya una ley o lo que queramos decir. ¿Ok? Entonces el empirismo tiene una parte buena, que es la observación. Y el empirismo es científico. Cuando está en fase de observación. Pero no es suficiente la fase de observación. Hay que pasar otras fases para llegar a determinar esto es verdad. Y entonces ahí es donde nos hace daño el empirismo. De coger algo que está solo en fase de observación y quererlo transformar en una verdad. Y nosotros los estructuristas somos alérgicos al empirismo. No sé si ustedes sepan, pero en el ámbito geotécnico hay muchas fórmulas empíricas. Y es muy aceptado el empirismo porque hay cosas del suelo que es muy difícil conseguir una fórmula exacta. Pero en cambio nosotros, que tenemos los elementos finitos, nosotros que tenemos materiales muy homogéneos, su comportamiento muy conocido, entonces nos damos el lujo de no permitir el empirismo. Porque la observación es básica para nosotros también, pero tenemos que pasarla por las otras etapas. Entonces, yo una vez creé una fórmula, la mandé a una conferencia mundial, porque no tenía herramientas para plantearla de otra manera, y utilicé unas fórmulas así medias raras, y me preguntaron, ¿usted dónde sacó esa fórmula? Y yo le dije, es una fórmula empírica. Me dijeron, nada, no les aceptamos el paper. No aceptamos el empirismo nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que los geólogos no tienen una formación académica desde el punto de vista matemático para ser exhaustivos. Entonces, sus cálculos van a tener mucho empirismo. ¿Por qué lo digo? ¿No? Respetando a los geólogos que son unos genios. A mí me parece que son gente que tiene una capacidad increíble para su área, maravilloso. O sea, yo a veces creo que son personas con una mentalmente superdotadas, ¿no? Pero, y además respeto mucho y me gusta mucho la geología a mí personalmente. Yo aquí atrás, que ustedes no lo ven, tengo una mesa llena de piedras. Miren, aquí tengo yo una obsidiana natural. Esto es una obsidiana natural. Esto es una piedra volcánica, nace directamente del volcán. Es vidrio que nace del volcán. En la antigüedad, los antepasados usaban esto para construir armas, ¿no? Yo tengo dentro de mi colección de piedras este monstruo que es una piedra que pesa creo que 3 libras, 4 libras de obsidiana. Pero tengo aquí atrás mío, tengo un poco de piedras. Yo a donde voy recojo piedras porque para mí la geología es magnífica. Conozco una geología básica que la aprendí en el pregrado, pero sí sé cómo es la formación del geólogo. Entonces, está bien que trabajemos en conjunto, eso es perfecto, pero lo que no podemos es depender de datos totalmente empíricos sin la exactitud necesaria. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, entre otras cosas les cuento una anécdota, pero les voy a contar lo que pasó en Japón. Yo quería encontrar las amenazas sísmicas del Ecuador. ¿A qué me refiero con amenazas sísmicas? Yo quería saber cuál era el sismo esperado. El sismo esperado. ¿Qué es el sismo esperado? El sismo esperado es algo así como que me digan, a ver, mira, en Bahía de Caracas, que haya una fórmula que me diga, ahí se espera un sismo de grado 8 cerca de Bahía de Caracas. Yo quería una fórmula que me diga eso. Estamos hablando del sismo esperado, del sismo probable. Esperado. O probable. Entonces me encontré con una fórmula geológica, que es la fórmula más famosa que usan los geólogos para este tipo de cosas. Que por cierto, después vino
un vulcanólogo hace algunos años aquí a la facultad y yo le pedí, le exigí, porque yo era el jefe, que me calcule, que me diga cuál era la amenaza sísmica probable de las fallas geológicas que él encontraba cerca de Guayaquil. Y me usó esa fórmula. Esa fórmula yo la había usado, o sea, la había visto 15 años antes y la había rechazado porque era exageradamente empírica. Y se las explico, no con detalle porque no es necesario, pero ahí calculaban la magnitud del sismo esperado y decía así, algo así como 5 veces la longitud de la falla o más 8 veces la profundidad de la falla, más 6 veces el ancho de la falla. Y se iba de largo, habían como 10 valores que había que poner, 10. No me recuerdo el tipo de material, que si había inclinación de la falla. Bueno, habían 10 valores. 10 valores. Entonces yo vi la fórmula, le digo, bueno, voy a tratar de usar esta fórmula. Yo soy ingeniero civil, no geólogo. Entonces ahora la pregunta es, a ver, señores, yo para calcular la magnitud del sismo probable necesito calcular la longitud de la falla. Pregunto a ustedes con su conocimiento que algo han de saber sobre esto. ¿Cómo se mide la longitud de la falla? ¿Existe cómo medir la longitud de la falla? Y peor hace 20 años, porque no sé ahorita, tal vez apareció algún aparato que ayude. O sea, esta fórmula es eminentemente empírica. Esto no va a funcionar como algo preciso. Pero la pregunta es, ¿cómo mido yo la longitud de la falla? María José Briones ya le pregunté. Arroyo, ¿cómo me dirías tú la longitud de la falla? No hay una forma porque, ¿qué diría yo? O sea, la falla geológica está en zonas de subducción y eso es extenso, sumamente extenso a veces. Para empezar. Ahora, tal vez tendría suerte de que una falla tenga algún afloramiento en algún sitio y tú a punta de afloramiento estimes cuál es la longitud, pero eso no es un valor exacto, ¿no? ¿Verdad? Es eminentemente empírico. Pero bueno, es el más fácil de determinar. Ahora dime tú, ¿cómo vas a determinar la profundidad de la falla? No es que me ponga a hacer una perforación ahí mismo, pero imposible también. Perforación solo vas a llegar hasta, máximo el humano ha llegado hasta 100 kilómetros. Y las fallas pueden ir mucho más al fondo. ¿Cómo vas a determinar la profundidad de la falla? ¿Y cómo vas a hacer una perforación justo en la falla si la falla es vertical? Claro. O sea, entonces, la segunda cantidad, que sería profundidad de falla, es mucho más empírica que la primera. Ahora vamos a la tercera. ¿Cómo determinas el ancho de la falla? También es empírico, o sea, no tenemos determinado un ancho ¿cómo es? De estrato geológico, alguna vaina. Tendrías que hacer perforaciones, un perfil longitudinal de eso. O sea, tendrías que volverte un topo para poder con los dientes comerte la tierra y ir hacia esa profundidad y ver, o como tú dices, entrar en un proyecto carísimo de hacer perforaciones y huecos por todos lados para estudiar una falla. Y eso no lo hace nadie, ni hay la plata para hacerlo. Por lo tanto, todo esto que estoy mencionando es puro empirismo a la máxima expresión. Y el resultado, que es la magnitud esperada, es puro empirismo. Y para nosotros como estructuristas, esto no vale nada. Peor para que sea insumo de un diseño estructural, de un diseño sismoresistente. Peor, señores. Y si yo les pregunto, o sea, si yo les digo, ¿por qué razón el profesor Moncayo, hace 20 años y más,
empezó a estudiar lo que está estudiando, es porque me encontré con un ámbito de empirismo que asustaba. Y yo como ingeniero civil me rebelé ante ese empirismo y dije, no puede ser que yo me saque el aire tratando de hacer un cálculo exacto basado en pies de barro, en pies de puro empirismo. Y ahí nació. Entonces la pregunta que hizo, no me acuerdo quién la hizo, por ahí la hizo alguien, creo que fue Álvaro Díaz. Esto es lo que da origen al método de la energía liberal. Método de la energía liberal. Hace 20 años, ya la USGS nos daba una capacidad para buscar dentro de su base de datos. Una base de datos muy completa. Están celebrando fin de año aquí el y yo descubrí la manera de entrar a la base de datos en el año 2000. Era el único que sabía de eso. Yo me metía y tenía toda la base de datos en mis manos. Ahora es fácil porque ya la gente ha aprendido. En esa época no lo sabía nadie. Yo tenía en mis manos la base de datos del Servicio Geológico Norteamericano y dije, bueno, ¿qué hago? Porque tengo la base de datos, tengo el insumo, pero ¿cómo lo transformo esto a algo que no sea empírico? ¿Ok? Entonces me di cuenta que el maestro, el genio, Richter, a inicios del siglo XX, nos había dado algo que era una genialidad, que era la magnitud Richter, ¿no? Eso fue una genialidad y yo se la reconozco. Es magnífico lo que hizo Richter para esa época. Y todas las bases de datos están basadas en la magnitud Richter o en la magnitud que nació después, que es Kanamori, bueno. Pero a la final seguimos en la filosofía Richter. O sea, más allá de que otros autores han aportado, Richter es el principal, para mi opinión. Porque en eso tenemos unos encontrones con unos geólogos que le dan más importancia a Kanamori. Yo le doy más importancia a Richter. Pero seguimos en la filosofía Richter, porque la filosofía Richter es plantear una escala, ¿cómo le llamo yo? O sea, yo le puedo decir inorgánica, pero es una escala arbitraria, es la palabra. Escala arbitraria. Ojo que estamos hablando de palabras, escala arbitraria. Estamos hablando de empirismo y ahora pasamos a arbitraria. Ya, aunque no es tan empírica, o sea, esta sí no es empírica. ¿Por qué? Porque es una escala arbitraria, quiere decir que es una escala que no tiene un significado real, pero sí está conectada con una cantidad matemática. ¿Por qué es del 1 al 10? No se sabe, porque es una escala arbitraria. Y está muy bien que sea así, porque para esa época era buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que encontré yo? El problema es que Richter nos mete en una camisa de fuerza. Y se los voy a explicar por qué. Si yo tengo 10 sismos de 6, 20 sismos de 7 y 80 sismos de 5, dígame una cosa, ¿cómo lo suman? ¿Cómo se suman? No hay forma, son escalas distintas de liberación de energía. Totalmente. ¿Ustedes pueden sumar papa, tomate y cebolla? No puede. Eso no se puede sumar. Ahí lo único que pueden hacer, eso es una camisa de fuerza. Y lo único que ustedes pueden hacer ahí, lo único, es hacer a través de la estadística, plantear rangos de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, y plantear probabilidades. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Porque ustedes, me imagino que están al día en lo que es estadística. Entonces, yo planteo rangos de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, se me forma una normal y yo con eso calculo probabilidades. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo único que se puede hacer y es lo que se hace. No usan la normal, usan Gumbel. Porque supuestamente Gumbel es una fórmula que se llama de valor extremo. Sin embargo, yo les puedo mostrar que como valor extremo no funciona. Sigue siendo valor promedio. Pero bueno. En la magnitud Richter a ustedes los meten en una camisa de fuerza que lo único que pueden hacer ustedes es hacer una estadística y hacer probabilidades. Punto. Chao. Y con eso están todos los mapas de riesgo hechos porque no da para más. Entonces ahí nace Moncayo. Aparece Moncayo. Y yo siempre tuve esa línea de entrar al tema de energía. Yo siempre andaba, siempre me gustó el método de diseño basado en energía. Siempre he andado en eso toda mi vida y creo que ese es el futuro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que dije, ¿y por qué no cambiar esa escala Richter que fue excelente a inicios del siglo XX, pero tal vez ahorita es una camisa de fuerza? ¿Y por qué no transformo la magnitud Richter en la unidad real del sismo? Porque la magnitud Richter no es real. Ningún sismo tiembla con magnitud Richter. No. La magnitud real es energía. Y la energía no es otra cosa que movimiento más fuerza, ¿no? Estamos claros. La energía es el efecto de la fuerza y del movimiento, del desplazamiento. La energía condensa los dos. Pero cuando yo tengo se dispara un sismo en el hipocentro, lo que sin duda tengo es una liberación de energía. Punto. Entonces, ¿por qué no regresar de la magnitud a la energía? Eso fue lo que yo planteé en el año 2000. Entonces, cogí todas esas bases de datos que yo tenía, busqué lógicamente lo que decía Richter para esta relación, y entonces, en base de las fórmulas que Richter sí había planteado para medir su escala arbitraria con respecto a la energía, y volví en ingeniería inversa, en lugar de ir a la magnitud, cogí la magnitud y me fui a la energía de nuevo. Entonces ahora tenía la base de datos basado en unidades de energía. Ahora, vamos de nuevo al ejercicio. Tengo 10 sismos de 6, 20 sismos de 7 y 80 sismos de 5. Todos transformados a ergios, porque hay una fórmula que relaciona la magnitud con la energía. Entonces tengo los 10 sismos de 6 transformados a ergios, los 20 sismos de 7 transformados a ergios o a joules, y los 80 sismos de 5 transformados a ergios o a joules. ¿Qué pasa? ¿Los puedo sumar o no? Porque he llegado a una escala consistente donde ya no tengo la camisa de fuerza. Ese es el planteamiento del método de la energía liberada. Señores, y ese método de la energía liberada abre una infinidad de posibilidades de análisis que ustedes no tienen idea. Mal que lo diga yo, pero ¿quién más puede decir esto? Cuando me muera me reconocerán. Pero lo que yo les puedo decir es que abre tal cantidad de posibilidades de análisis que en realidad yo me quedo asombrado. Uno. Segundo, me ha dado unos resultados para proyectar sismos esperados que es indiscutible el resultado, que no me lo da el formato de probabilidades. Ahora, yo también puedo combinar el método de la energía liberada y lo combino con probabilidades, pero ya no tengo eso
sismo de 5, de 6, de 7. No, es la suma. Entonces, por ejemplo, ¿qué posibilidades me abre tener mi base de datos sísmica en energía? Bueno, se los digo. Por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? Yo aquí tengo Ecuador, si es que esto pudiera llamarse Ecuador. Aquí hay una falla geológica conocida. Estoy poniendo un ejemplo. Y entonces yo dibujo esta falla y grafico energía liberada versus la longitud de la falla. ¿Ya? Y entonces yo puedo ver picos sobre la longitud de la falla y yo puedo determinar, ojo con este punto, porque este punto tiene una posición acá y una posición acá, que me van a decir que en esas zonas yo estoy esperando el peor sismo. Ya es un punto importante. Ok, pero hay uno mejor que este, que es cuando dibujo energía liberada versus años, y entonces yo empiezo a observar picos y empiezo a determinar que este pico y este pico son épocas de mayor actividad sísmica en esta región, en el Ecuador, en mi provincia, en mi ciudad, en lo que sea. ¿Ok? Tengo más actividad sísmica en estas épocas que en otras épocas. Entonces a esto yo le llamé reactivación sísmica. Y no solo eso, sino que encuentro no solo eso, sino que yo puedo encontrar el tiempo que pasa entre una reactivación y otra. Encuentro este tiempo y puedo considerar que esto es un ciclo sísmico. Y normalmente, entre dos ciclos de mayor reactivación sísmica, en medio siempre va a haber un ciclo de tranquilidad sísmica. Y para colmo de interesante, resulta que cuando yo analizo estos ciclos, son consistentes. Ese espaciamiento cíclico se mantiene a lo largo de los años. Entonces, si yo ando por aquí y alguien me pregunta, oye, ¿cuándo va a ser el próximo? Tranquilo, yo sumo, supongamos que esto es 2020 y este ciclo es 14, allá el próximo viene en el 2034. Gracias al método de la energía liberada. Ya hemos hecho tesis sobre este método. ¿Qué logré con este método? Y ya voy a preguntarle al alumno que me preguntó si está claro, porque me preguntó en qué consiste el método. Bueno, gracias a este método, señores, en el año 2000 recibí el premio al mérito del Congreso Nacional del Ecuador gracias a este trabajo. En el año 2000, regresando de Japón, yo planteé y me dedicaron una carilla del diario El Universo, a mí solamente. Y lo han hecho 3 veces en la historia. En mi vida ha habido 3 carillas del diario El Universo dedicadas a mí, pero esta fue la primera. ¿Y qué dije? Señores, el Ecuador entra en la reactivación sísmica. Esto que tengo por ahí, el recorte, fue dicho en octubre del año 2000. ¿Ustedes creen que Ecuador se movía como se mueve ahora? Nada que ver. Ecuador era un oasis de paz. Ecuador no se movía nada. Sísmicamente era apagado. Yo en los años 70, bueno, más que todo 80,
en los años 80, yo viví una época, un Ecuador totalmente sísmicamente tranquilo. En los 90 también. Esto se destapa recientemente. Entonces, de forma temeraria, porque ese era mi resultado, planteo al país que se iba a venir una reactivación sísmica. ¿Basado en qué? En dos curvas de energía liberada que yo la había hecho desde 1900 hasta el año 2000, y yo veía que esta cuestión iba y que venía una subida, y esa subida correspondía a la subida que había acá. Y en esa época también tuve acceso a 500 años. Entonces ya no solo tenía 100 años, tenía 500 años. Pero esos 500 años no eran medidos con aparatos, sino con datos históricos. ¿Qué ocurre? Que logré determinar que precisamente con total exactitud, cada 100 años, Ecuador tiene una explosión de liberación de energía. Y eso se viene repitiendo 5 siglos. Entonces ya con eso estaba yo seguro. Lo que veía yo acá, viendo los últimos 100 años, lo vi repetido 5 veces. Y yo dije, esto va porque va. Y me fui con la reactivación sísmica. Gracias al método de la energía liberada. Pero hubo algo más y más importante. La SPOL me contrata para hacer un proyecto usando energía liberada para que en Guayaquil observemos cuáles eran las amenazas sísmicas más probables. Eso se llama el mapa de potencialidad de energía liberada. Es decir, para cuantificar cuáles eran las zonas que más habían liberado energía en el pasado, ya en un mapa, y las zonas que más habían liberado energía, basándonos en esto, eran las zonas que más iban a liberar energía en el futuro. Bueno, la cuestión es que hicimos ese mapa, y en ese mapa, de las 9 amenazas sísmicas que yo identifiqué para Guayaquil en el 2004, se han cumplido 7. 7. Faltan 2. Y yo les puedo dar firmado que esas 2 van a ocurrir. Ahora, dentro de esas 7 estaba el terremoto de Pedernales. Porque aparece una zona en Manabí de la potencialidad de un terremoto de 7.8. Entonces yo recorrí los medios de comunicación con mi mapita en el año 2004, 2005. Muchos periodistas me entrevistaron. Estaba hablando de decenas y probablemente más de 100 periodistas me entrevistaron. Recorrí todos los medios y estos periodistas se acordaban de que yo les había dicho, pero resulta que yo les advertí en el año 2005, 2006. El terremoto ocurrió en el 2016. Se advirtió 10 años antes del terremoto de Pedernales. Nadie escuchó. Les molestaba escuchar, porque supuestamente dañaba el turismo. Pero en tal caso, yo cumplí con mi labor científica de informar, de llegar a una conclusión. Estos señores, como les digo, está muy, pero muy mal enfocado el tema científico. Aquí en Ecuador somos muy dados a irnos por la moda, pero no entendemos el tema científico. Ahora, el que publica en una revista, esa es la verdad, es como la Biblia, la revista científica es la Biblia. Ahí está la verdad del Espíritu Santo. Falso. Señores, eso es religión. Eso es creer a un Dios. Señores, la ciencia nace de acuerdo a lo que dicen. Nosotros estamos viviendo una etapa post-revolución francesa, el humanismo. Y cuando nace el humanismo, el método científico nace en la observación. Nace en la observación. Entonces, en el caso mío, yo observé una situación, yo planteé una hipótesis
Y esa hipótesis se demostró. Y cuando esa se demuestra, ya se vuelve ley. Por lo tanto, yo no tengo que demostrar esto. Esto ya está demostrado. No usé una bola de cristal. Usé un nuevo método que es súper que mejor, más flexible, más correcto, da resultados exactos que el que se está usando actualmente a nivel estadístico para llegar a valores reales. Por eso cuando yo hago un diseño, yo digo, a ver, ustedes pueden usar la norma ecuatoriana para estimar el sismo esperado. Pero si tú quieres un resultado exacto, nada. Método de la energía liberada. Con ese vas a tener el sismo esperado exacto para ese sector. Yo les pongo un ejemplo que eso lo vamos a ver en este curso. No, en este curso no. Pero sí lo vamos a hablar algo. ¿A ustedes les parece lógico? Lógico. Voy a preguntar por nombre. ¿Pero a ustedes les parece lógico que la norma ecuatoriana nos lleve a diseñar más fuerte una estructura en Santa Elena que en Guayaquil? ¿Es razonable eso? A ver, Intriago. Digo que la estructura puede ser en Santa Elena. Como usted dijo, A ver, te lo planteo de otra manera para ver si es más fácil responder. ¿Tú crees que hay más riesgo sísmico en Santa Elena que en Guayaquil? no, aquí en Guayaquil hay más. Más. Y fíjate que el riesgo, no estoy hablando de peligro solamente, porque el riesgo tiene peligro y vulnerabilidad. La suma de los dos efectos. Ya. Pero resulta que el plano de la norma me muestra que Santa Elena tiene más riesgo. Y Guayaquil tiene menos, porque Santa Elena está en la parte roja, ¿no? En el sector 6. Guayaquil está en el sector 5. Santa Elena tiene que diseñarse mínimo para 0.5 de G en el valor de Z. Guayaquil tiene que diseñarse para 0.4. Entonces, Santa Elena, Salinas, La Libertad, esas ciudades, la estructura tiene que diseñarse más fuerte que en Guayaquil. ¿Eso es razonable? No es razonable. No es razonable. No es razonable ni a poca observación, ni tampoco es razonable si entramos a diseñar. Yo les digo algo. Yo llevo manejando registros de la Universidad Católica hace muchos años. Y esos registros los maneja el ingeniero Walter Mera, que hoy es el rector, vicerrector. Durante años hemos registrado sismos que se sienten en Guayaquil y se sienten en Salinas. Y siempre, señores, en Salinas se siente menos. Siempre, especialmente los de Manabí, estoy hablando. En Salinas se siente menos. Ahora, yo estuve en el terremoto de Pernales y estuve en Salinas. No se sintió casi nada. Sí se sintió, se movió bastante, pero no fue una cosa infernal como fue en Guayaquil. En Salinas se sintió mucho menos que en Guayaquil. El otro día que hubo un sismo, el otro día del sismo aquí, que en Guayaquil la gente se asustó, yo estaba en Salinas, el de las 5 o 6 de la mañana. Yo no sentí nada. Señores, los sismos, especialmente los de Manabí, en Salinas se sienten la mitad que lo que se siente en Guayaquil. Pero la norma dice que allá diseño es más fuerte. No solo eso, sino que en el sismo de Pernales, según dicen los aparatos del geofísico, la onda se sintió más en Salinas que en Guayaquil, el doble casi. Eso es una tontera. Eso está mal. Eso va en contra de registros que se han venido
tomando seriamente hace muchos años y va en contra de mi propia experiencia. Y cualquier persona que haya estado en Salinas en los sismos importantes se va a dar cuenta que allá no se siente. Por eso la ciencia, señores, nace de la observación. Toda hipótesis o ley que quieran decirte que va en contra de la observación no sirve. Pero si tú estás observando lo contrario. Y bueno, eso es lo que es el método de la energía liberada, una propuesta, no vamos a decir nueva, pero es una propuesta mía. Yo pues no tengo ni la energía ni el dinero para hacerme famoso con esto. O sea, para ir recorriendo el mundo, proponiendo. Yo tengo mis cuestiones familiares, mis cosas. Son cosas que yo propongo y que son útiles y que las vamos desarrollando, pero que no espero que nadie ni las agradezca ni las haga famosas. En algún momento, yo estoy seguro que alguien reconocerá los beneficios de estos métodos. En Ecuador hay mucha gente que lo usa y que lo reconoce. Sin embargo, les digo que tiene mucho que ver, mucho que ver, que en la que Ecuador era un pedazo de roca que no se movía. No es que no había sismos, pero los sismos eran pequeños y sin importancia. Yo estaba acostumbrado a eso. Y no solo era Ecuador, era el mundo entero que no se movía. A raíz del año 2000 se dispara una actividad inusual sísmica a nivel mundial, no solo Ecuador. Y resulta que cuando yo hago mi análisis de energía liberada, esto no es que recién pasa porque se acaba el mundo y es el fin del mundo. No, esto viene pasando secuencialmente cada cierto tiempo. Esto es un ciclo. Pero resulta que no solo en el año 2000 aumenta la magnitud de los sismos, porque eso es lo que ocurrió, empezó a aumentar, a ocurrir sismos de magnitud altísima. En toda mi vida yo nunca vi un sismo de grado 9 y después del 2000 hubieron varios. No solo aumentan las magnitudes, señores, se disminuyen las profundidades. Ahora explíquenme ustedes por qué. Porque los dos fenómenos ocurren al mismo tiempo. Regresamos al método científico. Aquí hay una observación y esa observación se repite muchas veces. Por lo tanto, hemos llegado a determinar algo que es real. El fenómeno que ocurre a partir del año 2000 no solo ha aumentado las magnitudes sísmicas que implica, eso implica que el nivel de energía que se libera es mayor. ¿A quién se le atribuye? A un tema cíclico. A partir del año 2000 el planeta y el Ecuador también empieza a liberar más energía. Eso es entendible. Es un ciclo. Bacán. Ahora yo les pregunto, ¿por qué los sismos también se vuelven más superficiales? Resulta que son dos efectos que ocurren al mismo tiempo. Y resulta que los dos efectos son desastrosos, porque liberas más energía en la superficie. Y cuando voy al análisis de energía liberada y al análisis histórico, como los he planteado aquí, adivinen qué. Se producen ciclos. Y en esos ciclos, además de aumentar la magnitud, disminuye la profundidad. En todos los ciclos pasa lo mismo. Así que ese es el tema y todo el espectro de oportunidades de investigación que ha ofrecido este tema y que recién comienza. Hay mucho por hacer. Nosotros, por ejemplo, hemos construido ya curvas de energía liberada para todos los países de Latinoamérica, para Estados Unidos. Vienen otras cosas, porque después hemos avanzado, y eso lo vamos a hablar aquí en esta materia, hemos avanzado en el tema de el mes en que ocurren los sismos. Entonces, un neófito va a decir, ¿y qué tiene que ver el mes con el sismo? Bueno, en esta materia vamos a exponer por qué el mes es importante. ¿Sí? Muchas cosas interesantes. Bueno, vamos a pasar lista
Con ustedes, como tuvimos ese inconveniente de la clase pasada, háganme acuerdo. La clase pasada hablamos de las notas y las asistencias, ¿o no? De cómo es la nota, cómo es la asistencia. Les expliqué eso. No les escucho. No, No, ingeniero. No, eso nos falta hablar entonces. Hoy día nos fuimos de conferencia. Ya, entonces tenemos que explicar desde las notas ya. Por favor, ¿ustedes ya crearon un grupo WhatsApp o todavía no? Para este curso. No solo generales, ingeniero. A ver, ¿quién quiere crear un grupo WhatsApp? ¿Quién puede crear el grupo WhatsApp de este curso? Ingeniero, sí, ya está creado el grupo. Para este curso. Sí, se llama INSI 2122S2. Ah, sí, yo les dije, ya me ingresó. Sí, ingeniero. Ah, por ahí alguien puso un comentario sobre... En predicción se está trabajando bastante. Los japoneses, los chilenos, los norteamericanos. Yo nunca he querido predecir, les soy sincero. Mi interés siempre ha sido diseño sísmico, basado en energía. Pero de refilón, mi método funciona bastante bien para predecir. Funciona, pero yo no lo uso ni quiero usarlo porque a mí esto de la predicción me parece morboso, porque asustan a la gente. Y yo no me quiero meter en eso, por convicción personal. Pero el método sí funciona para predicción. Este método que les acabo de decir. Pero yo no lo uso para predicción. O sea, hay una diferencia entre lo que quiere un ingeniero civil y lo que quiere un periodista o alguien común. El ingeniero civil busca una amenaza sísmica. ¿Qué es la amenaza sísmica? A ver, yo estoy en Guayaquil. Dime, ¿dónde va a ocurrir el peor sismo? ¿En qué posición y cuál va a ser su magnitud? Eso es lo que le interesa a un ingeniero civil, porque ese es el insumo para hacer el diseño. Eso es una amenaza sísmica. Tú vas con eso al periodista, el periodista no te para bola porque eso no le interesa. ¿Qué quiere el periodista? Fecha. ¿Cuándo va a ocurrir el sismo? Y ahí yo soy enemigo porque yo no determino eso. Kevin Rivera es el método del 5%. No te leí bien. Pero bueno, no sé a qué método te refieres, pero el método de la energía liberada. Las cosas que yo he dicho al público se han cumplido todas. Basado en un análisis con energía liberada y los resultados han sido... O sea, yo no he tenido ni en ningún momento que arrepentirme de algo que yo he dicho. Me ha dado un resultado 100% confiable. Ahora, tampoco me pongo a decir por decir. O sea, no ando prediciendo ni cosas, eso a mí no me interesa. Pero como ingeniero civil, si yo te digo, a ver, para tal zona, ¿cuál es el sismo probable para el cual debes diseñar? 100% de certeza, el método este de acá, ¿no? Pero bueno, no nos concentremos que eso es parte de la materia y lógicamente se las voy a dar porque es uno de los aportes más importantes que yo puedo darles. Esta materia no va a ser una materia de libro. Yo no soy un profesor de libro, o sea, cojo el libro, lo abro y les dicto lo que dice el libro. No, yo soy un investigador y yo lo que voy es a atiborrarlos de investigación en el área de ingeniería de terremotos. ¿Ok? Claro, habrá partes teóricas que sí están basadas en ¿cómo se llama? En teorías que están en los libros y habrá partes que serán de cosecha personal. ¿Ok? Bueno, el grupo ya está creado. Señores, necesito vamos a hacer, ¿cuántos alumnos hay en el curso? ¿Cuántos alumnos hay? Somos 28 según el módulo. 28 ya. Entonces, si son 28,
Ya vamos a hacer 5 grupos de investigación. 5 grupos. Algunos de 5, otros de 6. 2 de 5 y 3 de 6. ¿Ya? Pueden ya unificarse, pueden unirse, me mandan la información al WhatsApp, busquen un tema que les interese investigar. La próxima clase vamos a estar hablando de cómo vamos a desarrollar la investigación. ¿Ya? Bueno, en realidad la emoción de hoy de por fin tener internet bien para poderme conectar con usted me hizo que me vaya por la conferencia esta, pero también la pregunta del compañero Álvaro Díaz. ¿Tú fuiste que preguntaste, Álvaro? Sí, ingeniero, yo le pregunté. Ya, una pregunta insolente en la buena forma de la palabra, ¿no? Una pregunta de avanzada, una pregunta con futuro. Entonces dije, bueno, vamos a responder. En realidad, Ingeniero, te digo otra que, pregunta. espérate, primera vez que alguien me hace esa pregunta, sí sabe. Y primera vez en todos los cursos que he dado que explico con este detalle el método de la energía liberada. Así que te agradezco la pregunta. A ver, dame la siguiente pregunta que quieres hacer. Si por ejemplo, un sismo llega a ser demasiado superficial, se podría ver, por ejemplo, por las calles, cómo se abre la tierra y cosas así, o no. A ver, no es un tema de que, o sea, pero la respuesta así a breve rasgo es lógicamente que sí. Pedernales, la gente dice, y tengo un libro escrito sobre eso, de los testimonios de Pedernales, la gente dice que la gente que estaba en las calles veía las olas que se formaban. Cuando tú tienes un sismo, no quiero andar mucho porque ya no se acaba la hora y tengo que pasar listo. Pero cuando tienes un sismo profundo, hay ciertas ondas que se filtran y no llegan a superficie. A superficie principalmente llegan ondas que mueven oscilatoriamente. Tú percibes el sismo lejano. Ya, muy bien. En sismos lejanos, principalmente lo que vas a sentir es un movimiento oscilatorio, porque el trepidatorio se filtró. Cuando tú tienes un movimiento trepidatorio es porque es cercano y superficial. Y en Pedernales estuvo el movimiento trepidatorio de un orden de 0,8 G, que si hubiera sido un poquito más fuerte, las cosas salían volando. Y es lógico. Eso no es cosa sensacional. Así es. Si tú superas el 1 G, estás dándole un empujón hacia arriba a las cosas. Y la gente dice que vio la onda. Y bueno, a mí en lo personal no me ha tocado ver una onda en una calle, pero sí tiene lógica porque el sismo, la energía del sismo se traslada en forma de onda, ¿no? Bueno. Y eso, por ejemplo, en una estructura ya, por ejemplo, ya es caso perdido, se podría hacer algo. No es caso perdido porque tú tienes que diseñar tu estructura para movimiento lateral, oscilatorio y también para trepidatorio. Ahora, otra cosa que es rarísima. Me voy y no tomo lista. Yo llevo más de 20 años investigando el fenómeno terremotos sísmicos. Y siempre se dijo en todos los libros que para estimar la componente vertical era más o menos un 30% de la horizontal. Así se decía. Y entonces en estos años se ha violado todo lo que se creía y todo lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque Pedernales alcanza 0,8, ¿no? Cuando hay registros horizontales de 1,6. 0,8 es altísimo para un componente vertical. O sea, haz de cuenta un volado que tú lo levantas y luego lo bajas con una fuerza igual a su propio peso. Es decir, el volado va a resistir su peso más el componente
que baja y más el efecto gravitacional. Bueno, todo eso sumado solo en el volado. Porque en la columna se aguanta, pero el volado es el que sufre. Entonces, se diseña para eso, pero lo que pasa es que ahí vamos a preguntar, oye, ¿y los niveles de diseño que estoy tomando en consideración son suficientes para estas amenazas sísmicas que estamos viviendo? Bueno, algo de eso vamos a hablar en este curso, porque en realidad este curso, este tema, yo lo doy abiertamente en Hormigón 2. Aquí no, porque no es parte del pensum y se me va el tiempo. Aquí yo veo más dinámica en la segunda parte, dinámica estructural, diseño sísmico, orientado a dinámica. Y en la primera parte doy todo lo que es la parte teórica de la sísmica, para que ustedes entiendan lo que es sísmica, cuál es la teoría, qué es lo que está detrás, cuáles son los planteamientos, por qué se originan los sismos. Entramos profundamente en eso en la primera parte. Y en la segunda parte vamos al comportamiento dinámico, a la respuesta dinámica de los edificios. Entonces, aquí no hablamos mucho de norma y no hablamos tanto de... Pero si ustedes me preguntan, yo ahí les hablo, ¿no? Tengo algunas conferencias en eso, si lo piden, podemos exponerlas. Noveno se me hace corto porque hay tanta información, pero ahí vemos cómo hacemos. Inclusive, ya los que han sido mis alumnos me conocen. Si hay que darle una clase adicional, yo les doy la clase adicional. Me piden una conferencia, se las doy como una clase adicional. Armamos la conferencia. Si quieren una conferencia sobre leyes de atenuación, sobre, ¿cómo se llama?, métodos de diseño por energía, no hay problema, lo hacemos. Como conferencia, ¿no? Para no robar del tiempo en el cual yo voy a cubrir el penso, porque si no, no cubrimos el penso. Que quiero dar, porque al final yo doy más allá de lo que el penso me pide. Pero bueno, a ver, Arauz. Arauz, ¿sí está Arauz? Presente. Sí, presente. Arroyo. Presente, ingeniero. Muy bien, vamos a poner aquí el hablante para conocerle la cara. Barbech. Presente, ingeniero. Oye, Arroyo, ¿tú eres músico? Sí, ingeniero. Sí. Tienes una orquesta allá atrás. ¿Y qué música tocas? De todo menos reggaetón, ingeniero. Ah, bendito seas, entonces. O sea, no tienes ese piano de las tres teclas, ¿no? Ah, no. Para el reggaetón. Ah, ya. O sea, tocas piano, tocas guitarra. Sí. Y cantas. No, canto no me da la voz para eso. Pero ¿y qué música? Cualquier cosa. Sí, de todo, rock ochentero, heavy metal, de todo. Pero te vas más por el lado del rock. Balada, Sí. no. Balada. Baladas rock, claro. O sea, baladas rock. Pero no balada. Ah, no, baladas rock. Romántica. Más que todo. Ajá. Interesante. Bueno. Entonces, una vez vamos a hacer una... Porque yo canto. Sí. Ya. Beltrán. Presente, ingeniero. Buenas noches. Vamos a hacer un karaoke aquí con Arroyo. Bermúdez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Un día vamos a hacer así.